Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video de hoy vamos a recorrer un lugar que no te imaginás que existe en Barcelona. Sí, la verdad que el viaje fue un poco diferente al que estamos acostumbrados acá en España, así que se lo vamos a mostrar ahora. Papá quería tener un paseo tranquilo y le dijimos, no, vamos a ir a un lugar que no lo conoce casi nadie y que se pone medio picante, pues si no nos aburrimos nosotros, queremos aventura. Adrenalina. Adrenalina. Y bueno, ahora el camino que estamos haciendo es súper angosto, hay mucho precipicio y a nosotros nos encanta, pero bueno, papá no la está pasando muy bien. Justo viene un auto acá, ¿ven? ¿Pasa? ¡Ay, Dios! Pasó. Sí. La verdad, Fer, que yo no esperaba llegar a este lugar en España. Recién en el auto les dije que a mí me parece muy raro encontrar mucho campo en Europa. Acá en España yo pensé que la gente vivía toda amontonada porque es un lugar que es mucho más chico que Argentina, que hay mucha cantidad de gente, pero no es así. Hay mucho campo, hay mucho bosque, mucha montaña y miren el pedazo de lago que hay acá, ¿no? Sí, hay mucha naturaleza. Vos decís porque España tiene la misma cantidad de gente que Argentina, o sea, la misma cantidad de habitantes y es mucho más chico. Claro, claro. Pero está todo muy bien distribuido, tiene mucha naturaleza. Y nosotros dijimos, bueno, estamos en Barcelona, está bien, hay un montón de lugares que son típicos para conocer, que están espectaculares y que no pueden faltar. Pero también dijimos, vamos a ver ese otro lado de Barcelona que no se ve tanto. Yo creo que acá ni siquiera los españoles, ni siquiera los de Barcelona lo conocen, muy poca gente, ¿eh? Capaz que no lo frecuentan tanto, es verdad. Si no, pongan en comentarios los que vivan por acá o alrededores si son de venir a este lugar y si lo conocían. A mí ya me está gustando mucho porque veo que es un lugar que vienen casas rodantes. Sí, hay dos casitas rodantes. Dos casitas rodantes, después otros autos que están equipados como para dormir adentro. Mucha gente pescando también, que viene a pasar el fin de semana. Hoy es domingo y la verdad que el cielo está hermoso y la gente aprovecha y bueno, viene a pescar acá. Sí, también está habilitada la casa porque habían carteles que decían que estaba habilitada la casa. Y también hay unos kayak que están más lejos, que son para alquilar y poder recorrer el lago de otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Pero estoy muy contenta porque la historia de este lugar me pareció Quiero escuchar la historia, Fer, por favor, ¿me la vas a contar? Sí, vamos a contárselas. Estoy fascinada con este lugar. Les queremos contar que este sitio que estamos viendo antes era un pueblo que se llamaba San Román de Sau. Y ahora, como lo están viendo, está cubierto de agua este pueblo. Pero vos me decís que acá abajo ya hay un pueblo. Acá había un pueblo donde vivía gente, a donde tenía todo lo que tiene un pueblo, inclusive una iglesia. Digo esto y se me pone la piel de gallina. Lo sorprendente de este lugar es que la iglesia que tenía el pueblo la podemos ver sumergida bajo el agua y solamente se ven las campanas, o sea, el campanario de la iglesia. La verdad que es escalofriante ver eso. Pero igual vos recién me contaste la edad que tiene esa iglesia y a mí me sorprendió demasiado. Sí, la edad que tiene la iglesia no lo van a poder creer. ¿De cuándo es? Esta iglesia se hizo en el año 1061. ¿Qué? Y es considerada la iglesia más antigua del mundo que está situada bajo el agua. Tiene 23 metros de agua, ¿entienden? Es un montón. No, es un montón. Es increíble. Y bueno, y según si llueve o si hay sequías, ¿cuánto ves de la iglesia? Por ejemplo, nosotros de acá podemos ver como la cúpula y un poco de una ventana, ¿viste? ¿Dónde están las campanas? Pero si está más arriba el agua, quizás solamente llegás a ver la puntita de la iglesia. Claro. Y en momentos de sequía dicen que se ve toda la iglesia, que vos podés caminar directamente por acá. Zarpado eso, ¿eh? Estaría bueno también venir así esos días. Sí, también. Nosotros cuando vinimos para acá teníamos total incertidumbre con qué nos íbamos a encontrar. Mi papá nos había dicho que estuvo lloviendo este tiempo, entonces imaginamos
que bueno, seguramente estaba bastante cubierta. Pero me parece sorprendente la historia de este lugar y bueno, esto es un embalse que también le dicen acá pantano. Sí, acá le dicen pantano. Me sorprendió el nombre pantano porque es algo hecho por el hombre esto. No es un Claro. El pantano para mí es natural. Para nosotros es un embalse. Claro, para nosotros los argentinos le decimos embalse, pero nos encantó. Aparte de las montañas que hay alrededor, los colores rojizos, hay como unas cascadas, hay aves, la verdad que está muy lindo para pasar el día, para comer algo. Sí, y según lo que leí, se han formado como muchos mitos, muchas historias ocultas dentro de todo esto, porque imagínense, es un lugar que era un pueblo donde vivía gente, donde de repente esas personas tuvieron que agarrar sus cosas e irse. Es una historia maravillosa y como dice José, un lugar ideal para venir a pasar el día, a comer unos sanguchitos, a disfrutar. Y si tenés una casa rodante, te la traes y también te quedas todo el día acá. Hermoso. ¿Traemos a Eros algún día? Y me gustaría, algún día vamos a venir con Eros acá. Estaría bueno. Ven, hasta acá está el agua hoy, ¿no? Pero si llueve, seguramente llega hasta esos árboles o más, porque se ven las raíces, ¿no?, de los árboles. Así que eso da indicio de que el agua por ahí llega hasta allá arriba y no se ve la cúpula de la iglesia. O capaz que baja aún más y se puede ver hasta la entrada de la iglesia. Bueno, allá al fondo, ¿la ven la iglesia? Está muy, muy lejos de acá. Y allá también, del lado de la otra costa, se ve cómo bajó el agua, ¿no? Estaría bueno venir un día donde no hay agua y podés entrar ahí a un pueblo abandonado. Estaría muy bueno hacer buceo. Es un pueblo hundido, no abandonado. ¿Hundido y abandonado o solamente hundido? Sí, hundido, abandonado no está. Claro, no, está ahí. Che, estaría bueno hacer buceo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Hay gente que lo hace acá? No sé. ¿Te imaginas encontrar un pueblo hundido pero con buceo? Debe estar bueno, o sea, entrar a la iglesia buceando. Me muero. No, debe ser alta experiencia. No sé si se hará buceo acá, pero sí lo que se hace son algunas actividades deportivas como el kayak. Vos te vas a meter al agua porque vos siempre te metés a todos los lagos. Yo tengo hace medio frío hoy para meterse. Me traje ahí, bueno, por ahí me mojo los pies. Sí, la gente está esperando que te metas. Dice, José Luis, te metiste a los lagos de Ushuaia, al agua helada y no te vas a meter acá. Dale. Quería ver si hace patito. Sapito. No lo sé hacer. No te sale. No. ¿Está rico, Juli? 10 puntos. ¿Qué tiene el tuyo? Jamón y quesito. Genial. ¿El tuyo, Julio? Salami. Me parece que después me voy a hacer uno de esos yo. Salami y nada más. No, yo salami y queso me voy a hacer. Llegó el momento de irnos de este hermoso lugar, la pasamos re lindo, súper tranquilo. Si bien hay gente, cada uno está en la suya, nadie molesta. Lo bueno de este lugar que no le dijimos es que para llegar acá, en auto se llega súper cerca, súper rápido. ¿Desde dónde? Y desde la casa de mi papá. Desde Barcelona. Claro, desde Barcelona, desde el centro, digamos. Está a unos 60 kilómetros más o menos de Barcelona. Y ahora, ya que hablando de lugares secretos estamos, vamos a conocer otro nuevo lugar que no es tan conocido. Vamos.
Estamos en Girona. Hoy es domingo, hay mucha gente paseando. Recién vimos un espectáculo y estamos en la Plaza Independencia de Girona. Vamos a seguir recorriendo un poquito más la ciudad. Y nos venimos acá porque papá tenía muchas ganas de venir porque entre el 7 y el 15 de mayo se da un evento que es como de las flores. Todavía no entendemos muy bien qué es, así que ahora vamos a ir a investigarlo. Venimos viendo que todo el lugar está rodeado de flores y decorado con muchas plantas. ¿Esto es verdadero? Supuestamente es verdadero, a ver. No le sentí olor a nada. ¿A hoja tampoco? A ver. No le siento olor. Pero yo quiero creer que es verdadero. Che, y me encanta todas las casas que están acá. Parece como que es Venecia. Sí, se lo compara mucho con Florencia este lugar. Y el puente que ¿Con podemos... Florencia o con Venecia? Con Florencia. Ah, mirá, porque yo parece que hay como un río. Yo nunca fui a Venecia, ¿no? Pero Y yo tampoco a Florencia, pero se lo compara con esos lugares. Y el puente que está ahí es un puente que hizo Eiffel, el mismo creador de la Torre Eiffel. ¿Este que está ahí? Este que está ahí. No, bueno, buenísimo, qué bueno. O sea, lo diseñó él, Claro. no es que él se puso a poner hierro por hierro, ¿no? Buen dato, Fer, ¿eh? Observando los edificios, podemos ver que en algunos departamentos tienen la bandera de Cataluña y también podemos ver la ropa que tienen colgada, todo. Es como que esa gente ya debe estar acostumbrada a que se saquen fotos con sus ropas. Claro, porque viene el turismo acá y todo el tiempo están sacándose fotos, está la gente acá tranquila tomando mate. Tomando mate no sé. No creo. Tomando mate no sé, pero tomando un café con leche o algo y ve la gente acá paseando, sacándose fotos con la sus remera, bombachas. Con la remera o bombacha. Hace más o menos 10 minutos que estoy en Girona y me está encantando ya. Ya este puente ganó mi corazón. Mal, es muy hermoso. Y aparte no sé si será porque es la festividad esta de las flores o qué, pero está todo muy decorado, muy lindo. Así que más lindo todavía. Creo que ya entendimos cuál es la onda de esto. Todo está con flores. Cada departamento, cada local, cada calle, todo tiene flores. Y le da un toque muy bonito. Bueno, estuvimos preguntando un poco y lo que se hace es, una vez por año se hace este evento y los diferentes artistas ponen como su puestito con su arte. Claro, y Todo acá, decorado con flores, obviamente. claro, con flores, con animales, con figuras y cada uno tiene su número que está ahí. Y bueno, lo puede seguir al artista, supongo, que no sé. No sé si hay una votación, si alguien gana, eso no lo sé, pero bueno, está muy lindo decorado todo esto. Lo que estuvimos preguntando ahí, igual no supieron explicarnos muy bien qué onda, pero no es un concurso. Claro. Es como que cada artista expone su arte. No sé si ustedes se dan cuenta, pero lo viejo, lo antiguo que es este pueblo, este lugar, que dos cosas. La instalación eléctrica está por fuera, como la ven acá, y este farol obviamente no era un farol eléctrico, seguramente era un farol a gas o a queroseno, a algo de combustible. Y a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Estar en un pueblo que tiene algo tan antiguo, tan viejo, ya se ven en las casas, en las construcciones, en los edificios, en los balcones. Me vuelve loco la verdad este pueblo, ¿eh? Lo voy a repetir, pero Girona está volando la cabeza. Caminando otra vez por las calles de Girona encontramos algo muy particular. Dicen que si vos querés volver a Girona tenés que darle un beso a esta estructura que es una leona. Pero ¿qué pasó? Hubieron problemas por que la gente iba y le besaba el culo, literalmente el culo y de la leona iba la gente a besarle. Ven, acá hay una estructura, un palo muy largo, pero acá arriba hay un animalito que es la estructura de una leona. La gente se sube acá y le da un beso ahí. Está bastante alto, a ver, mira, ponete vos, Fer. Sí, o sea, para llegar ahí tenés que treparte muy arriba y de hecho hemos leído de que varias personas se han accidentado por intentar subir. Entonces, también por el tema del COVID, pusieron un cartel en el cual dice está prohibido besar el culo de la leona. Vengan a ver ese cartel. Ven, acá pusieron ese cartelito. Está en catalán, obviamente. Y dice, no es permitido a los peatones besar el culo.
al culo de la leona, no sé mucho, pero dice culo de la leona. Y está la foto, o sea, miren esa foto, es espectacular, la boquita ahí con las nalgas del león ahí, es muy bueno esto. Eso es espectacular. Menos mal que pusieron ese cartel porque por ahí mucha gente ahora le ves al culo, entonces... Y mira, yo creo que, mira, seguime así a mis espaldas. Yo creo que para acá está la policía controlando que nadie le vea un vello en el culo. ¿Vos sabés que sí? Para mí están, o sea, no solo para ver porque hay mucha gente, sino para controlar de que nadie vaya ahí a querer besar a la leona. Ay, ¿no parece como un mono? Si vos lo mirás bien, no parece mucho un león. Sí, es medio raro la cara, mira. Yo lo veo más como los monitos que vimos en... Es como, sí, es como que tiene la cara de que está haciendo fuerza para ir al baño, parece. Yo espero que nosotros podamos volver algún día a Girona sin necesidad de tener que besarle las nalgas a esta bella leona. Hace 10 años un turista francés de 70 años intentó subir y cayó. ¿Y se mató? Creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces pusieron escaleras y durante años ha habido escaleras que tú podías subir y besabas el culo. Pero con el COVID lo acabaron quitando porque bueno, primero pusieron las vallas para que la gente no, como la gente al final las vallas las quitaba y tal, pues dijeron, lo quitamos y ya está. ¿Y esa leona qué es la original o no? No, la original está en un museo. Ah, está en el museo. Esto en realidad, a ver, el tema es que por lo que me contaba una vez era como estaba en la puerta de una hospedería en la Edad Media o moderna y simplemente pues la gente pues... Iba y subía. No, estaba en la puerta y la gente pues cuando se iba la tocaba y ya está. Claro. Ah, claro. Por diversión. Y luego pues me metieron ahí a pues que la tradición sea esa y ya está. Bueno, mil gracias por la información. Nada. ¿Qué día hoy, Feré? Sí, agotador, hermoso, qué lindo que es recorrer y conocer nuevos lugares. Me encantó conocer esa ciudad abajo del agua que la verdad que me hubiese encantado bucear hasta ahí. Pero bueno, todo no se puede y yo no sé hacerlo. Sí. Esperamos que les haya gustado a ustedes también este video y si es así, hácenoslo saber en comentarios. Queremos leerlos si conocían estos lugares que les mostramos el día de hoy. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Hasta luego!